La primera llamada llegó antes del amanecer, cuando la ciudad aún respiraba en sombras y el viento golpeaba como un animal impaciente. En Puerto Esperanza, una ciudad costera ficticia de calles estrechas y fachadas claras, la noche había sido arrancada de cuajo por un huracán que nadie creyó tan feroz. A las 5:12, los servicios de emergencia recibieron el aviso: una casa desplomada en la colina de San Aurelio, una familia incomunicada, gritos entre el ruido del agua. La vivienda pertenecía a los Salgado, conocidos por su aparente calma y disciplina. Marcos Salgado, consultor financiero; Elena Salgado, maestra; y su hija Lucía, de 12 años. Una familia sin escándalos, sin rumores. La tormenta había levantado el techo, arrancado ventanas y dejado al descubierto lo que el día anterior era intocable. Cuando los rescatistas llegaron, encontraron a Marcos con vida, aturdido, cubierto de barro. Elena y Lucía no estaban. La investigadora Valeria Cruz fue asignada al caso al amanecer. Tenía la voz firme de quien ha aprendido a ordenar el caos sin alzarla. Observó la casa rota, los muros vencidos y el suelo saturado. No había sangre, no había signos evidentes de lucha, solo una ausencia demasiado grande. La versión inicial parecía simple: evacuación fallida, arrastre por el agua. Pero Valeria había aprendido a desconfiar de lo simple cuando todo lo demás se derrumba. Marcos declaró desde una camilla improvisada. Dijo que el viento entró como un rugido, que intentó sujetar a Lucía, que Elena gritó desde la escalera. Afirmó haber perdido el conocimiento. La voz le temblaba, pero no lloraba. Valeria tomó nota de cada pausa. En su experiencia, el silencio decía más que las lágrimas. La policía acordonó la zona. Equipos de búsqueda rastrearon el barranco cercano y el cauce crecido del arroyo. El tiempo era un enemigo, el agua borraba huellas y el barro falseaba rastros. Mientras tanto, Valeria reconstruía la noche. El huracán había tocado tierra a las 23:40. La familia había recibido alertas de evacuación horas antes. Los vecinos confirmaron luces encendidas hasta tarde. Nadie vio salir a Elena ni a Lucía. Un testigo apareció esa misma tarde. Tomás Rivas, repartidor nocturno, dijo haber visto una figura con impermeable oscuro cerca de la casa alrededor de la medianoche. No podía asegurar el rostro ni el género. Solo recordó el paso rápido, decidido. Valeria agradeció el dato, pero sabía que la tormenta multiplicaba sombras y errores. Las horas se convirtieron en días. El cuerpo de Elena fue hallado a 2 kilómetros, atrapado entre ramas. La muerte fue atribuida a ahogamiento sin signos de violencia. Lucía seguía desaparecida. La ciudad, que había admirado a los Salgado, comenzó a murmurar. Los murmuros no acusan, pero empujan. Valeria volvió a la casa con técnicos forenses cuando el agua bajó. Encontraron a lo fuera del lugar un compartimento bajo el suelo del estudio, oculto por una alfombra empapada. Dentro, documentos sellados, dispositivos electrónicos dañados por el agua y una caja metálica cerrada. La caja resistió la humedad. En su interior, un teléfono antiguo y una memoria externa. No había nombres, solo fechas y cifras codificadas. Marcos explicó el compartimento como una medida de seguridad para documentos financieros de clientes. Dijo que Elena no sabía de su existencia. La respuesta fue correcta, demasiado correcta. Valeria pidió peritajes. Los técnicos informaron que el compartimento había sido abierto recientemente. Horas antes del impacto del huracán, apareció un primer sospechoso alterno, Julián Mena, socio de Marcos en un proyecto fallido. Tenían disputas por dinero y denuncias cruzadas en el pasado. Julián tenía coartada parcial, pero sus movimientos durante la tormenta eran confusos. La investigación se desvió, como suele pasar, hacia el ruido. Valeria permitió el desvío lo justo para medir reacciones. Mientras tanto, el teléfono recuperado fue secado y analizado. Contenía mensajes borrados y llamadas cifradas. Una voz femenina aparecía en audios incompletos, con frases cortadas por interferencias. No esta noche. Ella no puede saber. El agua ayudará. Valeria escuchó sin emitir juicio. El huracán no crea secretos, los revela. La memoria externa ofreció más preguntas. Listas de transferencias a cuentas inexistentes, fechas coincidentes con tormentas pasadas y un mapa de la ciudad con marcas en zonas altas y refugios. No había prueba directa de un crimen, pero sí de una planificación que no encajaba con la imagen doméstica. Marcos fue citado de nuevo. Esta vez Valeria le habló del compartimento y de los audios. Él mantuvo la calma, dijo que eran grabaciones de trabajo, simulaciones de riesgo. Su relato no se quebró. Pero cuando Valeria mencionó a Lucía, su respiración cambió. No fue un gesto teatral, fue un quiebre mínimo, casi imperceptible. Un nuevo testigo aportó un detalle distinto.
Clara Benítez, vecina de la colina, recordó haber escuchado un motor encenderse a medianoche, algo inusual en plena evacuación. Creyó ver luces descendiendo por el camino lateral, el que no se inunda. La ruta no estaba en los informes iniciales, la búsqueda se amplió. Drones revisaron el camino lateral y encontraron marcas recientes de neumáticos. El barro conservaba la dirección, no el destino. Valeria ordenó revisar cámaras privadas. Una grabación parcial mostró un vehículo cubierto sin placas visibles pasando a la 017. La investigación parecía girar hacia un traslado previo al desastre, evacuación selectiva, protección, huida. Los documentos sugerían algo más que miedo. La ciudad, agotada por el agua y el duelo, pedía respuestas. Valeria sabía que apresurarla sería un error. El informe forense confirmó que Elena murió después del impacto del huracán, no antes. Eso cerraba una puerta y abría otra. Si alguien había salido con Lucía, fue en medio del caos. O alguien había vuelto esa noche. Valeria recibió una llamada anónima. Una voz distorsionada dijo una sola frase: «No busquen en el agua lo que se escondió en tierra». La línea se cortó. Afuera, el viento regresaba más suave, como si la ciudad respirara antes de otra verdad. Valeria observó el mapa marcado en la memoria externa y trazó una línea nueva, una que conectaba el camino lateral con un punto sin nombre. Pensó en las fechas, en los audios, en la calma de Marcos. Pensó en Lucía y decidió que al día siguiente, antes de que el rumor se volviera sentencia, iría a ese punto. La tormenta había pasado, pero el caso apenas comenzaba. El punto sin nombre estaba a las afueras de Puerto Esperanza, donde la colina se deshilachaba en terrenos baldíos y bodegas abandonadas que alguna vez fueron parte del Puerto Viejo. Valeria llegó con 2 unidades y un equipo reducido para no levantar alarma. La humedad seguía en el aire y el olor a madera mojada se mezclaba con combustible viejo. El lugar era un galpón de la mina sin letreros, con el candado nuevo sobre una cadena reciente. No era un refugio oficial, no aparecía en los planes de emergencia. Sin embargo, el mapa de la memoria externa lo señalaba con una marca limpia, sin anotaciones, como si alguien supiera exactamente para qué servía. El sargento Ibarra cortó la cadena con una cizala. La puerta cedió con un chirrido metálico. Adentro no había mercancía, ni muebles, ni señales de una estancia prolongada. Solo cajas apiladas contra una pared, mantas térmicas sin abrir y una mesa con una radio portátil. En el suelo, marcas de botas que aún se distinguían en el barro seco. Valeria observó sin tocar. Pidió a los técnicos fotografiar cada detalle. En una esquina, un bidón vacío y un paquete de baterías. En otra, una mochila infantil con un llavero de estrella. Valeria la reconoció de inmediato por una foto familiar que había visto en casa de los Salgado. El estómago se le endureció. No era una prueba definitiva de presencia reciente, pero era un hilo demasiado claro. No habían terminado de documentar cuando sonó el teléfono. De Valeria. Número desconocido otra vez. Contestó y no escuchó voz. Solo un sonido, un golpeteo rítmico, como dedos contra plástico. Luego, un susurro apenas audible, sin distorsión esta vez. «Ella está bien, si usted hace lo correcto». Valeria cortó la llamada, respiró profundo y no miró a sus compañeros. No quería que el miedo se volviera visible. Ordenó rastreo decenal y pidió a la central que cruzara llamadas entrantes al perímetro en las últimas 12 horas. También pidió algo que parecía menor, pero no lo era: revisar compras recientes de mantas térmicas y baterías en la ciudad. En una crisis, la logística delata. Mientras el equipo seguía trabajando, Valeria regresó a la línea que no le cuadraba. Marcos Salgado, el padre, el esposo, el hombre de calma intacta. Si Lucía estaba viva y había sido movida a ese lugar, alguien la había trasladado con plan. El mapa y los audios sugerían que el huracán no fue solo un accidente, fue una oportunidad. Esa tarde, en análisis de cámaras privadas dio un avance inesperado. El vehículo cubierto sin placas coincidía en silueta con una camioneta utilitaria registrada a nombre de una empresa de seguridad subcontratada por el municipio para apoyo durante la emergencia. La empresa se llamaba Centinela Sur. Valeria pidió su lista de empleados, turnos y rutas.
El responsable entregó papeles con prisa como quien quiere colaborar sin que lo miren demasiado. Allí apareció un nombre que Valeria no esperaba ver. Adrián Ledesma, coordinador logístico, pareja de hecho de Clara Benítez. La vecina testigo, Valeria no saltó a conclusiones. Y hizo lo que hacía siempre, verificó. Citó a Clara en la comisaría, en un ambiente tranquilo. Clara llegó con el rostro pálido, ojeras profundas y manos apretadas sobre el bolso. Repitió su testimonio del motor y las luces. Esta vez añadió a lo que había omitido. Había discutido esa noche con Adrián. Él había recibido una llamada y salió con urgencia a supervisar un punto. Clara se quedó en casa con miedo de salir. No lo siguió. Valeria preguntó por qué no lo dijo antes. Clara bajó la mirada y admitió lo que Valeria ya intuía. No quería meterlo en problemas. Pero cuando supo que una niña seguía desaparecida, comenzó a sentir que su silencio era parte del daño. Adrián Ledesma fue localizado al anochecer. Se presentó con abogado y una postura defensiva. Dijo que su trabajo esa noche era mover suministros a zonas altas y que el huracán había causado desorden en las rutas. Negó haber ido a la colina de San Aurelio. Valeria no lo presionó con gritos ni amenazas. Le mostró uno por uno datos concretos, el registro de su radio, la coincidencia del vehículo, la compra de baterías a nombre de un empleado suyo y, finalmente, la foto del llavero estrella, la seguridad de Adrián vaciló. No confesó, pero pidió un receso para hablar con su abogado. Valeria aprovechó ese receso para una llamada directa, solicitó vigilancia discreta sobre Marcos Salgado. No para acusarlo, sino para observarlo. Si la niña estaba viva, alguien más sabía dónde. El rastreo decenal de la llamada anónima devolvió un área, no un punto exacto, varias antenas cercanas al Puerto Viejo. Valeria conectó mentalmente el galpón, Centinela Sur y el patrón en la memoria externa. Entonces recordó los audios, la voz femenina, las frases sobre ella no puede saber y el agua ayudará. La ella podía ser Elena. Y si Elena no sabía, entonces el secreto era anterior al huracán. En la madrugada un peritaje adicional sobre el teléfono antiguo recuperado del compartimento encontró algo escondido en un archivo de notas, coordenadas más precisas que el mapa general y un nombre clave, Amanecer 3. Valeria pidió cruzarlo con cualquier instalación o punto de reunión usado por Protección Civil. No existía, pero un técnico veterano mencionó que Amanecer era el nombre informal de un viejo complejo de bodegas clausurado tras una inspección años atrás por fallas estructurales. Nadie lo usaba oficialmente. Aún así, seguía en pie. Valeria no esperó. Salió con un equipo, esta vez con apoyo de unidades especializadas. Llegaron antes del alba. El complejo estaba en silencio, pero había señales recientes, huellas, un candado raspado, una ventana forzada. Entraron con protocolos claros, anunciándose, evitando sobresaltos innecesarios. En un cuarto interior, detrás de un panel de madera, encontraron un espacio reducido con colchones en el suelo, botellas de agua y una lámpara de mano. Y allí, sentada con una manta sobre los hombros, estaba Lucía. No estaba herida. Estaba agotada, temblorosa, con la mirada fija en el piso. Cuando vio a Valeria, abrió la boca como si quisiera hablar, pero solo salió aire. Valeria se arrodilló a una distancia respetuosa y le habló despacio, sin preguntas rápidas. Le dijo su nombre, le dijo que estaba a salvo, que nadie la iba a regañar por nada, que lo importante era salir de ahí. Lucía caminó por su propio pie al exterior. Un paramédico la evaluó con cuidado. La niña bebió agua y, poco a poco, las palabras empezaron a regresar. Dijo algo breve como si temiera que el sonido mismo fuera peligroso. Papá dijo que era un juego, que mamá no debía enterarse, que era para protegernos. Valeria sintió como la frase encajaba con cada pieza. No era un secuestro clásico, era una maniobra. Horas después, con la presencia de un psicólogo infantil y en un entorno seguro, Lucía contó lo que recordaba. Que días antes del huracán, Marcos estaba nervioso por unos clientes y unos papeles. Que la noche de la tormenta él le dijo que bajara en silencio, que una persona con impermeable los esperaba. La subieron a una camioneta. Marcos no fue con ella. Le prometió que se reunirían cuando pasara lo peor. La persona que conducía no hablaba mucho. Solo le dio instrucciones: no mirar por la ventana, no encender el teléfono, no decir su nombre, Valeria Pío de Tales. Lucía dijo que escuchó una voz femenina por radio, dando tiempos y rutas. No supo quién era, pero sí recordó una palabra que se repitió: Centinela.
Con esa información, la investigación se cerró sobre Adrián Ledesma y sobre Marcos Salgado. Adrián terminó aceptando un acuerdo de colaboración. Admitió que recibió órdenes de un cliente para mover a la niña a un lugar seguro por una suma de dinero, usando el caos del huracán como cobertura. Insistió en que no pretendía hacerle daño. Su objetivo, según él, era cumplir el encargo y desaparecer. El cliente era Marcos. Cuando Valeria lo detuvo, Marcos no opuso resistencia. En la sala de entrevistas, sin dramatismo, habló de miedo. Dijo que había cometido irregularidades financieras, que había manejado fondos de terceros con promesas que no podía cumplir. Aseguró que temía represalias que Elena no sabía y que quiso sacar a Lucía del tablero hasta que todo pasara. El huracán, dijo, le pareció la oportunidad perfecta para simular una tragedia y ganar tiempo. No planeó la muerte de Elena, repitió varias veces. La llamó el accidente que lo destruyó todo. Las autoridades actuaron con rigor. Se abrió investigación por delitos financieros, por la privación ilegal de la libertad de la menor y por la manipulación de recursos durante una emergencia. El caso también alcanzó a Centinela Sur por fallas en controles internos. Valeria se aseguró de que cada procedimiento quedara documentado para que la verdad no dependiera de rumores. En Puerto Esperanza, la idea de la familia perfecta se desmoronó en público como la casa en la colina. Lucía fue puesta al cuidado de familiares cercanos mientras se resolvían medidas de protección. No hubo celebraciones, solo un alivio sobrió. Estaba viva. Días después, cuando el ruido mediático empezaba a bajar, Valeria visitó por última vez la colina de San Aurelio. El terreno seguía marcado por el agua. Pensó en Elena, en cómo la mentira no había necesitado violencia explícita para destruirlo todo. Había bastado el cálculo, el secreto, la soberbia de creer que el desastre podía usarse como coartada. Al irse, Valeria recibió un mensaje de la central. En el análisis completo de la memoria externa había una transferencia que no correspondía a Marcos ni a Adrián. Una cuenta de origen desconocido con fecha anterior al huracán y el mismo nombre clave, Amanecer. Valeria miró el mar gris a lo lejos y entendió que, aunque el caso tenía responsables claros, el sistema de sombras alrededor de ese secreto podía ser más grande de lo que Marcos había dicho. No era un final cómodo. Era uno realista. En Puerto Esperanza, el huracán había pasado, sí, pero había dejado al descubierto una verdad que ya no podía volver a taparse.